Hola, buenas tardes a todos de nuevo en este ciclo de seminarios de la Fundación Victoria Eugenia. Mi nombre es Eva Mingot, soy la presidenta de la Fundación, del Comité Científico de la Fundación Victoria Eugenia y hoy vengo a proponeros esta mesa que es el laboratorio clínico en el manejo del paciente con hemofilia. Para entrar a este debate que yo creo que es candente y su interés va a seguir aumentando en los últimos meses, tenemos a tres expertos en la materia, que son el doctor Rodríguez Martorell, que nos hablará de retos y oportunidades de la nueva relación entre la clínica y el laboratorio de hemostasia, el doctor Fran Vidal, que nos introducirá el concepto de las nuevas tecnologías en el estudio del genoma y las coagulopatías y qué nos aporta y qué nos ofrecen, para qué utilizarlas en el día a día. Y finalmente la doctora Nora Butacol hablará de la monitorización de los nuevos tratamientos en hemofilia en el laboratorio. Quiero agradecer a la Fundación Victoria Eugenia la posibilidad de desarrollar todos estos seminarios, a Sobi Pharma por la financiación y a todos vosotros por compartir este rato esta tarde. Y por supuesto a mis compañeros ponentes por el gran esfuerzo que han hecho en sintetizar todo esto, que es muy complicado en el tiempo del que disponemos. El presidente de la Fundación Victoria Eugenia no puede acompañarnos hoy, pero tenemos un vídeo en el que nos dedicas unas palabras y nos transmite su interés en estos seminarios que yo creo que van a tener todavía mucho futuro. Introducimos el vídeo, luego estarán las ponencias y las preguntas que queráis hacer se introducirán a través de un chat y al final de las tres ponencias se hablará de todas las que nos dé tiempo dentro de la retransmisión. Un abrazo a todos y ya os dejo con el vídeo y lo interesante que son mis tres compañeros. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre el papel del laboratorio clínico en el manejo de los pacientes con hemofilia. Como ya sabrán, esta actividad forma parte de un ciclo de seminarios online que la Real Fundación Victoria Eugenia está desarrollando desde el mes de septiembre y hasta el próximo mes de diciembre. Para aquellos y aquellas de ustedes que desconozcan qué es la Real Fundación Victoria Eugenia, les diré muy brevemente que se trata de una organización sin ánimo de lucro que fue fundada hace algo más de 30 años por parte del Ministerio de Sanidad y de la Federación Española de Hemofilia, que es la organización que aglutina a los pacientes con hemofilia u otra coagulopatía y a sus familias. Desde entonces, uno de los principales fines de esta organización ha sido promover la formación y divulgar investigaciones y otros aspectos científicos en el campo de la hemofilia y las patologías asociadas. Este seminario no sería posible sin la participación de los profesionales sanitarios que nos acompañan y a los que les agradezco de antemano su buena disposición. La doctora Eva Mingot, que moderará este seminario, y los ponentes, el doctor Javier Rodríguez Martorell, el doctor Francisco Vidal y la doctora Nora Butacol, que nos enseñarán algo más sobre la importancia de la labor del laboratorio clínico en el campo de la hemofilia. Y ya para finalizar, me gustaría agradecer sinceramente a nuestros patrocinadores, CSL Behring, Sobi y Octapharma, su implicación en las actividades de la Real Fundación Victoria Eugenia y en particular en este ciclo de seminarios online que consideramos de gran interés para los distintos profesionales sanitarios que a diario se implican en mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia o algún otro trastorno de la coagulación. Sin más, les dejo ya con la doctora Eva Mingot. Muchas gracias por su atención, por su presencia y que lo disfruten. En breve empezará la ponencia del doctor Martorell. Cuando me deis entrada.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia por la posibilidad de participar en estos seminarios y retomar una relación que, bueno, pues realmente separamos un poco las relaciones desde el momento que yo me trasladé desde el hospital de Puerta del Mar de Cádiz a Vicente Rocío de Sevilla. Bueno, y evidentemente el campo del laboratorio de hemostasia pues es realmente muy importante para el diagnóstico de las coagulopatías congénitas y cada vez más la interrelación entre los compañeros que llevan dentro del campo de la hematología la asistencia clínica a los pacientes con este tipo de patología y el laboratorio donde realmente tiene que haber, como veremos en la presentación, una relación bidireccional muy clara y una integración en lo que es la actividad asistencial de las dos parcelas para el mayor beneficio de los pacientes. Me han pedido que hable un poco de cuáles son los retos y la oportunidad desde el laboratorio, hacer un ejercicio un poco no solo de cómo está a día de hoy estructurado el laboratorio del diagnóstico de las coagulopatías, sino un poco de visión de futuro, y eso es lo que he intentado hacer o intentaré hacer en los próximos minutos. Bueno, siempre me gusta empezar lo que es la charla sobre hemostasia o laboratorio o diagnóstico de hemostasia, recordando la enorme complejidad que tiene el campo o digamos este área de la fisiología. La hemostasia es un proceso muy complejo, un equilibrio dinámico, que como hemos sabido en los últimos años, pues aparte de una serie de reacciones enzimáticas, bioquímicas, tiene una importante, digamos, integración sobre superficies celulares y que van a ser moduladas sobre esas superficies celulares. El diagnóstico en el laboratorio, pues en determinadas ocasiones se ha basado en la detección de algunas alteraciones aisladas de algunos de los componentes de este complejo sistema. Todos sabéis perfectamente lo que es la determinación de factor 8, del factor 9, una disfunción plaquetaria mediante una agregación plaquetaria, pero salvo en contadas ocasiones donde sí que hay una correlación clara entre los niveles de una prueba aislada de laboratorio y las manifestaciones clínicas del paciente, realmente la capacidad predictiva que tiene el riesgo hemorrágico o de predecir el riesgo hemorrágico en una prueba aislada de laboratorio es pobre, y siempre decíamos, pues los déficits de factor 11, hay una gran variabilidad a pesar de valores similares en el laboratorio. Lo mismo ocurre con las trombocitopatías que no sean graves, etcétera, etcétera. Por tanto, se requieren, en mi opinión, la estandarización de nuevos métodos, no solo ya los que clásicamente estábamos utilizando, que tengan o que valoren de una forma más global todo este proceso de la hemostasia y, por tanto, vayan a tener una mayor capacidad predictiva en cuanto al riesgo hemorrágico del paciente o bien de la eficacia terapéutica, sobre todo con los nuevos medicamentos que están entrando en el arsenal terapéutico. Por último, el estudio genético pues realmente cada vez tiene un mayor peso, no solo para la confirmación diagnóstica. Veis en la diapositiva la cantidad de genes que ya son conocidos, sobre todo en el funcionamiento, en la maduración de la serie megacariocítico-plaquetaria, también en los factores de coagulación, sino además por el valor pronóstico que tienen algunas de esas alteraciones a día de hoy y por la posibilidad de establecer el consejo genético para los pacientes. Si recordamos la prevalencia que tienen las diferentes coagulopatías congénitas, pues evidentemente la más frecuente sigue siendo la hemofilias, que prácticamente, la enfermedad de Willebrand, que ocupa aproximadamente el 40% de los pacientes graves, y a pesar de ser la más frecuente, siguen siendo a día de hoy los métodos diagnósticos bastante complejos y muchas veces nos cuesta confirmar una sospecha diagnóstica de una enfermedad de Willebrand o clasificar un subtipo de una enfermedad de Willebrand. En segundo lugar, las hemofilias, a pesar de su gran trascendencia clínica, pues siguen siendo la segunda en frecuencia en cuanto a diferentes registros. Este que os traigo aquí pues es el registro británico, pero prácticamente el registro español o de otros países del área occidental es superponible. Y a pesar de que el diagnóstico de una hemofilia es relativamente fácil en el laboratorio, sigue habiendo parcelas a día de hoy todavía complejas, como es el diagnóstico de inhibidores, sobre todo algunos que no son neutralizantes y que lo único que hacen es acelerar el aclaramiento del factor 8 infundido y que nos sigue dando problemas en los diagnósticos, y requiere un personal entrenado en el laboratorio. Y en el campo de la hemofilia también, pues realmente el estudio genético para caracterizar bien las alteraciones en una familia concreta requieren un equipamiento complejo. Por último, pues los defectos funcionales plaquetarios o las llamadas coagulopatías raras, las más infrecuentes, requieren algunas veces métodos diagnósticos complejos que nos dificultan en el laboratorio su capacidad de confirmación.
Por tanto, a día de hoy, pues parece bastante relevante la necesidad de definir centros de referencia donde estas técnicas que son más complejas, donde se requiere o donde se dispone de ese personal entrenado, tendrían que estar ubicados en esos centros de referencia para rentabilizar los métodos diagnósticos. El proceso diagnóstico de una coagulopatía en la actualidad pues sigue siendo igual o similar al que se hacía hace 40 o 50 años, lo único que han entrado más baterías de pruebas en el arsenal diagnóstico. Pero remarcar que en el campo de las coagulopatías congénitas, pues realmente la anamnesis sigue siendo un elemento primordial para establecer la sospecha de una coagulopatía. De forma sistemática, y en esto creo que estamos de acuerdo, tanto los que asisten a los pacientes como los que luego tenemos que confirmar los diagnósticos en el laboratorio, que orientar la sospecha de una posible coagulopatía basada en un método que sea objetivo, como son los BATs, los Bleeding Assessment Tools, es muy importante a la hora de verdad sospechar si un paciente que tenemos delante de la consulta tiene una sospecha clínica relevante de una posible alteración de la hemostasia o no la tiene. Y eso nos permite también, por el patrón del sangrado, pues orientar las posibles pruebas de laboratorio. También están de acuerdo la mayoría de expertos en que las pruebas de laboratorio pues, se deben estratificar, de forma que las pruebas más sencillas de screening deben estar disponibles prácticamente en todos los niveles asistenciales, mientras que aquellas pruebas más complejas, digamos, tecnológicamente más costosas o más novedosas, pues deberían ser centralizadas en centros de referencia, por lo que aumentaríamos su eficiencia, disminuyendo el coste al hacer mayor número de determinaciones y aumentando el rendimiento diagnóstico también al facilitar la curva de aprendizaje en el personal que las realiza. Aquí podríamos meter diferentes técnicas, ¿vale?, a la hora de definirlas. Como hemos dicho, y basándonos en estos 4 puntos recogidos en la diapositiva anterior, a día de hoy, pues la anamnesis sigue siendo el elemento primordial para empezar la orientación diagnóstica de una coagulopatía. Y es muy importante que haya una estandarización de ese proceso y que todos hablemos el mismo idioma. Por tanto, digamos, la actividad de consenso de las sociedades científicas o las que son promovidas por las sociedades científicas en cuanto a que llamemos lo mismo a las mismas cosas es muy relevante. Y aquí os traigo, por ejemplo, las recomendaciones que recientemente, el año pasado, ha hecho la Asociación Europea de Hemofilia a la hora de definir las coagulopatías congénitas. Como veis, bueno, pues la define como leves, moderadas o graves en cuanto a enfermedad hemorrágica, estratifica o define los ítems que tendrían que ser recogidas en esas anamnesis dirigidas, estructuradas a la hora de valorar la puntuación si un paciente realmente tiene una sospecha hemorrágica relevante o no la tiene, y define pues también, digamos, la severidad de los síntomas o del fenotipo sangrante del paciente. Esta es la forma un poco digamos, de que todos, cuando luego leamos los artículos donde se cataloga cuántos pacientes tienen sangrado moderado, sangrados graves, digamos, estemos hablando un mismo idioma y sepamos realmente interpretar luego los resultados también del laboratorio a qué tipo de paciente, a qué fenotipo de paciente nos estamos refiriendo. A partir de esta categorización del riesgo hemorrágico con una anamnesis estructurada a través de los VATs, pues se pondría en marcha una serie de algoritmos diagnósticos donde, como digo, las pruebas pues tendrían que ser estratificadas, de forma que las pruebas que se consideran de primer nivel pues deberían estar prácticamente disponibles en todos los centros y nos debería permitir clasificar no solo o detectar la sospecha de una coagulopatía de la fase plasmática, que ha sido la clásicamente detectada, sino también, y porque son muy frecuentes a pesar de que clínicamente no tengan tanta, digamos, gravedad en cuanto a sus cuadros hemorrágicos, los defectos de hemostasia primaria o de fibrinolisis que muchas veces han pasado claramente desapercibidos en los paneles diagnósticos. Y por otro lado, pruebas complejas que evidentemente deben estar centralizadas en centros especializados, pero que no deben de dejar de hacerse, sino que se tienen que hacer y los pacientes hay que llegar a los diagnósticos, aunque para ello haya que referirlos a determinados centros de referencia. Hemos estado viendo la clasificación o las recomendaciones que hace la Asociación Europea de Hematología y aquí os pongo, por ejemplo, otras recomendaciones de un grupo de trabajo de expertos a nivel italiano, que como sabéis son muy proactivos en el campo de la hemostasia y ellos catalogan pues, las pruebas en 3 niveles, una de primer nivel, una segunda, digamos, esto debería estar disponible en todos los hospitales, incluso hospitales pequeñitos, comarcales, con poca dotación, deberían de tener estas pruebas en sus laboratorios, un segundo nivel, digamos, para centros un poco más a nivel provincial y por último los centros de referencia ya regionales, pues qué tipo de pruebas deberían de tener, ¿vale?
Por otro lado, me pareció relevante este artículo en el que desde la propia Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, desde la ISTH, se le preguntó a los médicos que trabajaban en el campo de la hemostasia a través de entrevistas personales o de encuestas online, incluso de reuniones grupales presenciales, a casi 500 profesionales de 24 países, donde veían que a día de hoy había todavía problemas en el campo de la hemostasia, bien en cuanto al diagnóstico, bien en cuanto al manejo terapéutico o bien en cuanto a los procedimientos de investigación. Y como veis reflejado en los primeros, a la derecha, en el primer cuadro, pues en el campo del diagnóstico, a día de hoy se consideraban o se detectaban fundamentalmente en el campo de las coagulopatías hemorrágicas 3 áreas que necesitaban clarificación o mejora. Uno eran los test genéticos. Yo en esto no voy a entrar, evidentemente, porque tenemos un experto como el doctor Paco Vidal que lo va a hacer con profundidad. En el diagnóstico de la enfermedad de Willebrand, que sigue dando muchos problemas en cuanto a su confirmación diagnóstica y su clasificación en el laboratorio. Y luego el impacto o la implantación de los test globales de hemostasia en los laboratorios de diagnóstico clínico, qué rol tienen y cómo podíamos rentabilizar su utilidad en el laboratorio. Como digo, de los test genéticos, pues no voy a hablar nada porque hay una de las siguientes charlas va a versar sobre ello, pero simplemente recordar que la entrada en el arsenal diagnóstico de la secuenciación masiva, pues realmente ha permitido acelerar enormemente y abaratar el estudio genético de la patología, también de las coagulopatías, y que por tanto esto ha revolucionado claramente las confirmaciones diagnósticas. Y bueno, pues aquí yo imagino que el doctor Vidal lo va a plantear, pero si no, ya le dejo una pregunta abierta ahí, es que en el día de hoy y con el coste de hoy, si realmente merece la pena calentarse la cabeza diseñando paneles de genes para diferentes patologías, o vamos hacia la secuenciación completa de soma o del genoma como para aumentar la rentabilidad diagnóstica. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Willebrand, bueno, pues clásicamente desde Sadler se han seguido una serie de algoritmos de estratificación. Como ya hemos visto, era la coagulopatía congénita más frecuente prácticamente en todos los registros y sigue siendo su diagnóstico complejo por varias razones. En un primer lugar, el factor Willebrand es un reactante fase aguda y además se modifica, aumenta sus niveles plasmáticos en función de los niveles de estrógeno en las mujeres. Hay una estrógeno dependencia bastante relevante, con lo cual, sobre todo en el campo de las mujeres, en función del momento de su ciclo menstrual, de si está embarazado o no, de si toma anticonceptivos o no, puede haber tanta variabilidad en los resultados que si no disponemos de esa información, pues realmente podemos tener dificultades a la hora de interpretar los resultados de laboratorio. Y por otra parte, si seguís el algoritmo, bueno, pues hay algunas técnicas complejas para el laboratorio intrínsecamente compleja y además algunas de ellas tienen imprecisión importante, lo cual da variabilidad en resultados y eso nos da dificultad a la hora de interpretarlo y de establecer un diagnóstico, y algunas de ellas, sobre todo algunas funcionales que clásicamente se han utilizado como el cofactor de ristocetina, tenía un límite inferior de sensibilidad demasiado alto, algunas veces hasta de 15-20%, con lo cual clasificar a lo mejor una enfermedad de Willebrand tipo 1 severa versus una 3 nos estaba dando problemas. Por tanto, áreas de mejora. Por otra parte, en cuanto a los estudios funcionales, que evidentemente son los que mejor van a caracterizar una posible enfermedad de Willebrand, pues hay diferentes métodos en el mercado. Incluso dentro de los que se basan en la función actividad cofactor de ristocetina, no va a ser lo mismo aquellos que se basen en plaquetas fijadas que aquellos en que lo que es el receptor, la glicoproteína 1B, vaya unida a partículas de late, no funcionan de la misma manera. Por otro lado, puede haber anticuerpos monoclonales específicos, puede haber glicoproteína 1B, lo que es la glicocalicina recombinante unida a las partículas de late, se puede utilizar ristocetina o no como facilitador de lo que es la reacción. Por tanto, hay una gran variabilidad que nos puede hacer que los resultados entre diferentes laboratorios no sean superponibles, aunque realmente algunos de ellos, como veis en la gráfica de la derecha, pues sí lo son, otros no tanto. Y por otra parte, bueno, pues la linealidad, la imprecisión, el límite inferior de sensibilidad son diferentes entre cada una de estas técnicas y debemos conocer cuáles son las limitaciones de las que tengamos disponibles en nuestro laboratorio, en nuestra área sanitaria.
hacer una llamada aquí, algunos me han dicho que es un poco futurista. Bueno, no, ya hay laboratorios que lo tenemos implantado y creo que cada vez son más, como es la quimiluminiscencia. La quimiluminiscencia puede revolucionar algunas parcelas del diagnóstico, también en el campo de la hemostasia, fundamentalmente por dos razones, porque aumenta muchísimo lo que es la linealidad de las técnicas en el diagnóstico, disminuye mucho el límite de sensibilidad y lo sube mucho por arriba. Hay prácticamente pues, técnica como el Límero D que permite cuantificar con linealidad hasta millones de unidades, ¿no? Por tanto, en el campo de Willebrand podemos tener de una forma rápida, porque funcionan mediante kits que son estables a tiempo prolongado y que permite la determinación única para un solo paciente, tanto de cofactor de eritrocetina como de capacidad de unión al colágeno para la clasificación de los tipos 2. Y otra novedad importante que aportan estos equipos de quimioluminiscencia, que es la cuantificación funcional de la actividad funcional de la DAN13 de una manera rápida in situ, de forma que prácticamente en un par de horas podemos tener confirmado, desechado un diagnóstico de sospecha de una púrpura trombótica trombocitopénica, con la importante relevancia terapéutica que tiene eso a la hora de tomar decisiones rápidas en tratamiento. Son equipos que son fáciles de implementar en los laboratorios de diagnóstico clínico, doy fe de ello, y como ya he dicho, pues de una forma fácil y rápida pues nos ofrecen resultados funcionales de una manera individualizada por paciente. El otro gran caballo de batalla de la enfermedad de Willebrand son los multímeros, ¿vale? Como veis, una proteína multimérica que para la clasificación de los subtipos 2 siempre ha sido claramente muy importante. Los multímeros eran una técnica enormemente engorrosa, manual, que tardaba entre 3 y 4 días en el laboratorio para poder tener los resultados, y algunas veces pues los L, cuando teníamos el resultado, te dabas cuenta de que habías perdido el tiempo durante 3 o 4 días, que aquello no se había movido, no se habían separado bien las bandas, era algo tremendamente engorroso, y aquí tenemos un avance importante mediante la automatización de la realización de los multímeros de una manera similar a lo que se hace con la electroforesis de hemoglobina, ¿no? A través del hidrasis de Sevia. Ha acortado enormemente la técnica, es automatizada, está estandarizada, doy fe de que es reproducible, cuando mete los pacientes una y otra vez los resultados son similares, y nos permite, eso sí, no es una cosa que la tengamos en minutos, pocos minutos como la quimiluminiscencia, pero pasar de 3-4 días a 10 horas aproximadamente de la técnica, y como veis en la imagen con una claridad bastante buena en cuanto a separación de bandas, nos ha facilitado enormemente la clasificación de los subtipos 2. Además, estos equipos vienen con un escáner adosado, de forma que se puede escanear el patrón de banda y podríamos cuantificar los multímeros, como veis separado en la imagen, de bajo peso, de peso intermedio, de alto peso, con lo cual nos permite clasificar bien un 2A, un 2B. La gran utilidad que tienen, en mi opinión, realmente es que aquellas variantes que tienen pérdida de multímeros de alto peso o peso intermedio, la 2A, 2B, el Willebrand plaquetario, incluso el Willebrand adquirido, los identifican muy fácilmente con esta técnica en el laboratorio. Por último, a lo que se hacía referencia era los test globales, al impacto de los test globales de hemostasia. Hay dos grandes grupos de test, los test, no voy a hablar tampoco ni mucho menos de ello, porque la doctora Nora Buta seguro que va a hablar en profundidad de ello y la aplicación que tiene en el campo de las coagulopatías congénitas. Bueno, el estándar dentro de los test viscoelásticos a día de hoy sigue siendo el Rotem, aunque hay otras cosas o otros equipamientos en el mercado, y viene el Clot Pro pues realmente dando fuerte, como yo digo, porque ofrece una serie de métodos diagnósticos que todavía Rotem no ha desarrollado de forma adecuada, y como sabéis se basa en estudiar las modificaciones de la firmeza del coágulo después de la estimulación de sangre total, algo que es muy importante porque mantiene las características o el papel hemorreológico de los hematíes también en la formación del coágulo con diferentes activadores. Hablamos de patrones de hipercoagulabilidad, de hiperfibrinolisis. Es muy importante la capacidad que tiene esta técnica de detectar una fibrinolisis precoz, que no teníamos métodos realmente desde que desapareció la lisis de globulina del mercado, y permite valorar realmente la situación basal y de una forma dinámica la modificación en respuesta a nuevos fármacos que no podríamos valorar con los test convencionales de coagulación. El otro
test global importante en el campo de la hemostasia es la generación de trombina, bien de forma semiautomática, el CAT, o bien de forma automatizada con el Genesia. Bueno, pues hay diferentes opciones, con plasma pobre en plaqueta, plasma rico, diferentes concentraciones de activadores, uso no de trombomodulina. Se puede jugar con diferentes concentraciones. Esto nos permite varias aproximaciones diagnósticas en diferentes escenarios clínicos. Y también nos va a permitir, pues, valorar la respuesta a algunos de los nuevos fármacos en el tratamiento de las coagulopatías. Y bueno, dentro de Genesia, pues lo que se ha desarrollado como kit es Blitzscreen, pero quizás ahí habría que tener otra serie de técnicas complementarias a estas que nos permitieran variaciones, ¿no? Para aumentar sus sensibilidades. Ya prácticamente para ir terminando, bueno, algo muy importante que también ha sido testado en diferentes reuniones de expertos, se tiende a día de hoy a separar el laboratorio de la clínica, e incluso dentro del campo de la hemostasia, pues a lo mejor algunas veces la consulta de coagulopatías va por un lado y el laboratorio de diagnóstico va por otro. Es muy importante para aumentar la rentabilidad diagnóstica, para rentabilizar los test que se hacen y por tanto mejorar la eficiencia del proceso, incluso acortar los tiempos de respuesta, la integración de forma asistencial de los que directamente que están en la atención al paciente con los que luego en el laboratorio vamos a hacer el diagnóstico. Se deben hacer reuniones periódicas, se tiene que compartir la información clínica de los pacientes, porque eso nos ayuda también a la toma de decisiones en el laboratorio de priorizar los test diagnósticos, y por tanto tiene, como en todos los campos de la medicina, se tiene que orientar como equipo de atención integral a la hora de enfocar este tipo de patología de manera. El doctor Martorell se ha quedado congelado. Sí, pero ha acabado. No, están intentando contactar con él para que siga. Os pido un minutillo de paciencia. Vale. ¿Ahora qué va? Son las cosas de la técnica. No, vas vos, Fran. Vas tú. Pero es que salía Nora en la pantalla, por eso te lo estaba... Ya. Ella llama a Cristina y me ha dicho que no, que están intentando contactar con... Que por lo visto me habían dado la palabra a mí, pero yo no salía. Dime, Cristina. Vale. Me parece que se me ha ido, ¿no? Vale. Buenas. Vale. A ver. El doctor Martorell, en un minutillo. Vale. Eva. ¿Sí? Javier, te escuchamos. No, sí, que no sé qué ha pasado. No sé en qué momento se me ha ido la señal. Ha sido después del Roten. Vale. Pues entro desde el test de generación de trombina, ¿vale? Ese se te ha escuchado, ha sido al terminarlo. Vale. Pues entonces, no sé, ¿me avisa el técnico cuando entro? Yo ya te escucho. Puedo entrar, ¿no? Vale, ok. A ver. Vale. Hasta ahí se ha visto, ¿no?
Sí, los multímeros y ya el róter. Vale. Y lo que no se ha visto ya es generación de trombina, ¿no? Generación de trombina, se ha visto el CAT, que hay dos métodos, y Sí. cuando estabas hablando del semicuantitativo, a la mitad de esta diapositiva ha sido cuando se ha dejado de escuchar. Vale, pues cuando queráis me dais entrada. Por mi parte, ya. ¿Vale? ¿Y por el técnico? Vale, vale, entro entonces, ¿vale? Bueno, disculpad que no sé qué ha pasado, que se ha ido la señal del Zoom en mitad de la presentación. Bueno, pues retomar donde lo íbamos, el test de generación de trombina que la doctora Buta después pues, planteará de forma semiautomática. Ah, vale, sí, perdón. Vale, sí, estábamos ahí, vale, ok. Vale, pues como digo, perdonad que se ha ido la señal, no sé qué es lo que ha ocurrido. Me he quedado aquí hablando solo. Bueno, como decía, el test de generación de trombina que nos va a permitir de forma semiautomática o automatizada pues determinar el efecto de los nuevos medicamentos, algunos de ellos que después la doctora Buta pues revisará. Por último, o casi por último, pues realmente importante, algo que se está valorando desde las sociedades o desde los grupos de trabajo, que es la integración, la necesidad de integración en equipos asistenciales. Desde el laboratorio se necesita disponer de la información clínica de los pacientes. Es muy importante trabajar como grupo en equipo porque eso nos va a permitir seleccionar las técnicas diagnósticas y para rentabilizar el diagnóstico y aumentar la eficiencia del coste de las mismas. Y es muy importante también a la hora de seleccionar las técnicas diagnósticas en el laboratorio en función de la sospecha. Por tanto, es necesario por las reuniones periódicas el compartir información en cuanto a los pacientes a la hora de tomar decisiones también en el laboratorio. Y por último, pues que me habían pedido que a día de hoy qué retos y qué oportunidades veía en el laboratorio de hemostasia. Yo creo que dentro de los retos es muy importante, ahora que los laboratorios ya no controlan la fase preanalítica, que no disponemos de la extracción de las muestras, la verificación de la idoneidad de las mismas para evitar dar artefactos a los diagnósticos. Importante la incorporación de las nuevas tecnologías, algunas de las cuales pues hemos revisado en la presentación. Muy importante la automatización de pruebas porque cada vez asumimos más volumen de determinaciones y somos más centros de referencia para mayor número de hospitales que también nos mandan las pruebas especiales al laboratorio. Muy importante definir laboratorios especializados de referencia donde se puedan incorporar a la cartera de servicios las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías que nos ofrezcan un diagnóstico eficaz para los pacientes y fiable. Y evidentemente esto obliga a buscar un equilibrio entre la complejidad de la técnica, su coste, el tiempo de respuesta para seleccionar aquella que sea más adecuada. En cuanto a las oportunidades para el laboratorio de hemostasia, bueno, yo creo que hay tres áreas claramente. Por un lado, cada vez hay mayor apoyo de instituciones externas y mecenazgo. Cada vez las compañías farmacéuticas, tanto como de diagnóstico como de tratamiento, tienen mayor colaboración con los propios hospitales y con los laboratorios asistenciales clínicos a la hora de instaurar nuevas tecnologías o de evaluar nuevas tecnologías. Igualmente, en la dirección contraria, la colaboración translacional y el desarrollo de nuevos métodos. Cada vez hay más actividades de asesoramiento, de advisory para los laboratorios de diagnóstico clínico de qué facetas de nuestros campos asistenciales no están cubiertas las necesidades a día de hoy y ellos trasladan a su I+D+I, digamos, esas necesidades de los que somos clientes de las compañías. Y por último, pues yo creo que también aquí es relevante el hecho de que los pacientes con infección por coronavirus, por COVID-19, tengan esa coagulopatía, estén haciendo en un porcentaje elevado de ello complicaciones trombóticas, pues también a la hemostasia le ha dado visibilidad y es una oportunidad que debemos aprovechar a la hora de defender, digamos, nuestro valor en lo que es el organigrama del hospital o de la estructura diagnóstica de un hospital. Y para finalizar, bueno, pues como conclusiones de la presentación, creo que es muy importante establecer equipos colaborativos entre hematólogos que llevan los pacientes en las consultas y los que hacemos el diagnóstico en el laboratorio para rentabilizar mejor el diagnóstico. Muy importante establecer procedimientos estandarizados de laboratorio para evitar artefactos y falsos resultados, que luego es muy difícil decirle a un paciente que se le ha dado un diagnóstico erróneo que realmente no tiene esa patología. Es muy importante incorporar nuevos métodos y tecnologías que nos ofrecen mayor rapidez de respuesta, corta los tiempos de diagnóstico, facilita los procedimientos y la eficiencia.
Persisten a día de hoy áreas de mejora, como hemos visto, en el campo de la hemostasia, y por otra parte, bueno, yo creo que la colaboración entre la sanidad pública y las empresas privadas de diagnóstico o de tratamiento de coagulopatía pues puede realmente ser muy productiva, porque los dos estamos interesados en el mayor beneficio para el paciente. Nada más, muchas gracias, disculpar la interrupción a mitad de la charla y bueno, pues darle paso a Eva para que introduzca a los siguientes ponentes. Muchas gracias, Javier. Yo creo que ha dado una visión muy global de todas las técnicas que tenemos a mano y cómo cada vez estamos más obligados a establecer interacción entre los distintos niveles que formamos parte de la comunidad del diagnóstico y del tratamiento. Muchas gracias, Javier. Bueno, la siguiente persona en participar es el doctor Francisco Vidal y le doy paso ya directamente para no perder más tiempo, que vamos justito. Muchas gracias, Eva. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Pues entonces ya sin más dilación voy a empezar con el tema que me habéis propuesto. No sin antes dar las gracias tanto a la Fundación como a los patrocinadores, tanto por organizar estos seminarios, que considero que son muy ilustrativos de diferentes temas, como también por invitarme a participar en uno de ellos. Me gustaría, para empezar, hacer una introducción de la introducción, ya que el tema que yo voy a tratar es el del genoma y la genética en general, que normalmente, a pesar de que en los últimos años ha tomado cierta relevancia y se ha puesto un poco o bastante de moda, yo creo que sigue habiendo algunos conceptos que no están del todo claros y me gustaría explicarlos un poco antes de proceder con la charla y con los siguientes temas que me gustaría tratar. El primero de ellos, o la introducción que quisiera hacer, es explicar un poco qué es el genoma, porque ya que en el título aparece la palabra genoma, me gustaría explicar qué es exactamente el genoma, no exactamente, sino un poco por encima qué es el genoma y en qué se diferencia de un gen, por ejemplo, o qué se diferencia de un exoma, que son palabras que van apareciendo recurrentemente y que yo creo que hay mucha gente que no tiene claras. El genoma básicamente es un plano, las instrucciones para construir, en este caso estamos hablando de humanos, pues para construir un ser humano. Los genomas tienen un tamaño variable en función del organismo. En el caso de los humanos, aproximadamente tiene un tamaño de unas 3.000 millones de letras. Sabéis que el DNA está compuesto por 4 letras, sigue un lenguaje que tiene 4 letras, son ACGT, y con esas se construye toda la información que está contenida en los genes. Y los genes son las instrucciones para fabricar determinadas proteínas. Por ejemplo, en el caso de la hemofilia, el gen del factor 8 es la instrucción para fabricar la proteína de la coagulación, el factor 8. ¿De acuerdo? Y el conjunto de genes que forman el genoma le llamamos exoma. Si decía que el genoma tiene 3.000 millones de letras, el exoma, o sea, la parte codificante para las proteínas, es solo una pequeña fracción que va alrededor del 1 o 2%. Si lo pongo como ejemplo, si os pongo como ejemplo los libros, porque identificar o tratar de imaginar lo que son 3.000 millones de letras es difícil. Si os pongo como ejemplo los libros, un genoma humano aproximadamente son unos 4.200 libros. ¿De acuerdo? En Biblia son unas 1.600 Biblias, para que os hagáis a la idea del tamaño que tiene una Biblia y lo que supondría un genoma. Dentro de ese tamaño, el exoma, que es la parte codificante, equivaldría a unas 180 páginas únicamente de ese libro. Y un gen, pues es una línea o 2 líneas dentro de una de esas páginas. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que ha ocurrido en los últimos años es algo muy sorprendente y que no suele verse en tan corto periodo de tiempo, que es que hemos pasado de leer muy despacio, ser capaces de analizar muy poco a poco ese genoma, el DNA, a hacerlo muy rápidamente. Esta mañana mientras tomaba el café,
hablaba con una estudiante de máster que tengo y que acaba de entrar en nuestro laboratorio, y le decía que yo, cuando empecé a hacer mi doctorado o el máster, era capaz de leer entre 200 y 400 bases en una semana y pico, ¿de acuerdo? Y de hecho, yo cuando empecé, lo primero que hice en el laboratorio fue hacer una mini prep, que consiste en extraer DNA de un plásmido de una bacteria. Sin embargo, ella ha empezado haciendo exomas, es decir, ya lo explicaré más adelante en la charla, el exoma es secuenciando todos los genes de un individuo, en este caso de un paciente. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y solo en 20 años. ¿Y esto a qué ha sido gracias? Pues básicamente a dos circunstancias o a dos tecnologías. Por una parte, algo que ha afectado en todos los campos, que es la informática, y en el caso de la genética, la bioinformática, y es que el gran crecimiento que ha sufrido la evolución tecnológica de la informática ha ayudado muchísimo a la genética. No hay que olvidar que, a fin de cuentas, la genética, el DNA, es una molécula digital, es decir, habla el mismo lenguaje que la informática, y por ello han crecido en paralelo. Y en segundo lugar, como decía el doctor Martorell en su presentación, una tecnología nueva que apareció en el año 2005 aproximadamente, aunque venía de patentes anteriores, y que se conoce globalmente como Next Generation Sequencing o secuenciación masiva, o tiene otros nombres. Y esto ha hecho evolucionar tremendamente la capacidad que tenemos para leer el DNA y para reducir su precio. ¿De acuerdo? Para poneros un ejemplo de cómo ha ido evolucionando esto, no sé si recordáis, muchos de vosotros recordaréis que en el año 2003, no hace tanto, bueno, ahora 17 años, pero según en qué escala no es tanto, se completó el proyecto Genoma Humano. Se completó el primer proyecto Genoma Humano utilizando una tecnología que todavía no era esta nueva. A partir de entonces, si veis esta gráfica, voy a ponerme un cursor. Si veis esta gráfica, el 2003 ni siquiera aparece aquí. En el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, veis que la gráfica está en 0 prácticamente. Realmente está en 1, que es el número de genomas que había secuenciados, de genomas humanos. Sin embargo, a partir del 2012 en adelante, esto se dispara, que es cuando esta nueva tecnología, que es la secuenciación masiva, nos permite analizar con mayor velocidad y menor coste. Hasta el punto de que cuando llegamos al 2018, pues estamos ya en 1.500.000, 1.700.000 genomas humanos, y se calcula que en el 2025 tendremos 60 millones de genomas humanos secuenciados. Eso es si lo multiplicáis por 3.000 millones de cada genoma, es una barbaridad. Entonces, vamos centrándonos en el tema del diagnóstico de las coagulopatías y en general del diagnóstico molecular. Gracias a estas nuevas tecnologías, la estrategia de secuenciación se puede aplicar de diferentes maneras. Básicamente, podemos secuenciar y analizar desde un gen a una pequeña cantidad de genes, que serían los paneles de genes, que también habréis oído hablar varias veces y que luego comentaremos con un poco más de detalle, los exomas, de los que ya os he explicado anteriormente en qué consistían, y los genomas completos, que es lo más sencillo, es secuenciarlo todo. Vamos a ver en función del número de muestras que tengamos y en función del número de genes que queramos analizar, utilizaremos una tecnología u otra. Es decir, si tenemos muchas muestras y pocos genes, pues es un estudio poblacional. A medida que bajamos el número de muestras y aumentamos el número de genes, pues tenemos el análisis de los exomas completos. Por ejemplo, aplicaciones concretas nuestras de esta tecnología es el diagnóstico de las coagulopatías, en este caso el análisis de un solo gen en un registro nacional, en este caso el Registro Nacional de la Enfermedad de von Willebrand, que ya empezó hace unos años y que gracias a que inicialmente estaba planificada para tener un análisis clínico y de laboratorio de hemostasia únicamente, pero que gracias a la llegada de la secuenciación masiva nos ha permitido tener el estudio genético de todos los pacientes incluidos, que ahora ya son más de 800, ¿de acuerdo? Y de hecho el estudio ha tenido éxito
y se ha incorporado también Portugal a este registro. En breve tendremos bastantes más pacientes que podremos analizar gracias a esta tecnología. Otro ejemplo de cómo en este caso no es tanto la capacidad, sino el abaratamiento de los costes. Podemos afrontar el estudio genético de las coagulopatías, empezando por la hemofilia, de un país como Cuba, sin prácticamente financiación extra, ya que los costes han bajado tanto. El banco de sangre puede asumir un coste pequeñito para afrontar la secuenciación de pacientes, el diagnóstico molecular de los pacientes de la isla. Esto llevamos ya unos 150 pacientes analizados y es algo que podemos continuar haciendo sin necesidad de buscar una financiación específica para este proyecto. En el tema de los paneles de genes que os comentaba antes, consiste en, ya que podemos, con esta tecnología podemos agrupar o tenemos la capacidad de generar tantas secuencias a la vez, podemos partir de la secuenciación de varios genes a la vez, no solo uno, sino agrupar en un panel varios genes. En principio se suelen agrupar genes por patología. Por ejemplo, este es el ejemplo de Thrombogenomics, que es una plataforma que ha construido un panel de alrededor de 100 genes relacionados con la trombosis, con problemas en las plaquetas, en la función plaquetar, o problemas de la coagulación, o otros diátesis hemorrágicas de base molecular desconocida. Entonces, lo que han hecho es agrupar todos estos genes y pueden analizar a los pacientes de forma que a todos los pacientes incluidos en el estudio se les secuencian estos 100 genes y se analiza dónde tienen el defecto molecular. ¿De acuerdo? Y esto resulta tener un coste similar al que tenía o menor del que tenía antes secuenciar un solo gen. Nosotros con esta misma aproximación es lo que hacemos desde hace años. Todos los pacientes que tienen una coagulopatía congénita y que nos refieren desde cualquier hospital, tenemos un panel que cubre las coagulopatías más frecuentes, todos los genes de la cascada de la coagulación y alguno más, y a todos los pacientes los analizamos siempre con el mismo workflow, con la misma tecnología, y esto nos permite abaratar costes y agrupar pacientes de forma que sea más sencillo el análisis. ¿Esto qué hace? Que se haya democratizado el estudio molecular. Yo cuando empecé en el diagnóstico de las coagulopatías, hace ya algunos años, lo que hacíamos básicamente era la hemofilia A y B. Luego añadimos el von Willebrand, pero ahora somos capaces de diagnosticar cualquier coagulopatía. Y no solo las coagulopatías, sino también diátesis hemorrágicas o defectos en las plaquetas, etcétera, gracias a ir añadiendo genes a estos paneles. Otro impacto que seguro que habéis visto en alguna clínica o ya cada vez más en el sistema público, sistema de salud público, perdón, es el tema de la determinación de aneuploidías en plasma materno en mujeres embarazadas. Esto, que antes se hacía pues a partir de una amniocentesis, ahora en muchos casos se puede hacer la determinación de la posibilidad de que el feto sea portador de aneuploidías, de trisomía del cromosoma X, del 18, del 13 o de alguna anomalía de los cromosomas sexuales, a partir simplemente de un pinchazo en la madre, ¿no? Una extracción de sangre de la madre sin necesidad de ninguna técnica invasiva, y esto es gracias a estas técnicas de secuenciación masiva. Esto ha cambiado bastante la forma en que se puede hacer un screening o en el que se hacen los screenings de aneuploidías. Nosotros en el campo de la perinatal también tenemos alguna colaboración, pero de momento solo a nivel de investigación, por ejemplo, para tratar de identificar también estas aneuploidías, pero a la vez
tratar de identificar las potenciales mutaciones en el feto. Y esto en diagnóstico genético preimplantacional, es decir, en un diagnóstico antes, o sea, en un diagnóstico in vitro, tomamos 1 o 2 células del embrión y hacemos todo el análisis con una sola técnica, que en realidad es la secuenciación de todo el exoma, y somos capaces, a nivel de investigación, de identificar potenciales aneuploidías y a la vez somos capaces de identificar mutaciones relacionadas con enfermedades monogénicas. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permitiría en una aplicación clínica la selección de los embriones sin aneuploidías y libres de mutaciones para que fueran los transferidos. También habréis visto, o no, pero si no lo habéis visto, pronto lo veréis, que en la prensa o en anuncios que hablan de test de compatibilidad de parejas. Esto no es como un meeting de genético, no te analizan si la pareja es compatible en cuanto a gustos, sino si genéticamente hay alguna problemática oculta en los dos miembros de la pareja que pueda dar un problema genético en el futuro. Es decir, hay muchas enfermedades autosómicas recesivas que cuando se juntan dos individuos que tienen mutaciones en el mismo gen pueden dar lugar a descendencia afecta. Y esto es lo que tratan de identificar estos test rápidos y que te analizan genéticamente los dos miembros de la pareja. Hasta aquí es un poco cómo está el tema, pero el futuro corre más casi que lo que somos capaces de explicar, ¿no? Entonces ya estamos viendo que la secuenciación, a pesar de ser muy barata, sigue bajando de precio. Cada vez más aparecen nuevas tecnologías de secuenciación de tercera generación, algunas de ellas muy pequeñas, que son capaces de leer DNA de cadenas muy largas y aún abaratan más el precio. ¿Hasta qué punto esto es así? Que, bueno, esto es el Black Friday del año pasado, pero ahora estamos a las puertas del 2020 y seguro que habrá ofertas similares. El año pasado ofrecían la secuenciación del genoma alguna empresa por 169 euros. Esto no valía antes ni secuenciar un gen. Pues ahora hay empresas que son capaces de secuenciar el genoma completo por este precio. Así que lo que está ocurriendo, y es una pregunta que hacía antes el doctor Martorell, es que vamos a un ritmo muy rápido evolucionando hacia la secuenciación completa del genoma. Nosotros ahora mismo estamos utilizando pues esos paneles de genes exoma, pero está claro que en el futuro, y el futuro no está muy lejos, iremos directamente a secuenciar genomas. Y probablemente no lo secuenciaremos nosotros, sino que lo secuenciarán los chinos o en China. ¿Esto a dónde nos llevará? Pues a lo que es impepinable, que es que la huella, así como ahora se hacen screenings en el nacimiento, pues el screening que se hará en el nacimiento es que se tomará una gota del talón del recién nacido y se le secuenciará el genoma completo, y como el genoma en su secuencia es invariable, tendremos ya una información que nos servirá de por vida para todas las aplicaciones potenciales que puede tener esa información. Si no me creéis, no tenéis más que mirar el número de iniciativas nacionales que van en esa dirección. En todos los países desarrollados hay iniciativas que van desde el 1.000.000 de genomas que se están secuenciando en Estados Unidos hasta los 500.000 que se estudian en Inglaterra. No digo nada de los países asiáticos. Todo el mundo, o muchos de los países más industrializados, están ya en iniciativas que de momento son de investigación, pero que acabarán siendo un screening general de la población y se analizará todo el genoma, con lo cual no tiene mucho sentido que hablemos del diagnóstico de coagulopatías. Lo que necesitaremos es tener acceso a los archivos del genoma y analizar los genes relacionados con las coagulopatías, con la hemostasia, con la patología que queramos analizar. Todo esto es muy bonito, pero también supone una serie de retos
en este momento y seguramente de cara al futuro. Algunos habrá que tratar de sobrepasarlos o saltarlos y otros va a ser difícil, francamente. El primero es uno que nace justamente de las diferencias que hay entre los diferentes genomas, entre el de cada una de las personas o entre cada uno de los individuos. No sé si alguna vez os habéis planteado un genoma de un chimpancé y un genoma de un humano, ¿cuánto se diferencian? Bueno, seguro que no os lo habéis planteado porque eso no se lo plantea nadie que no se dedica a la genética. Pero de media, podemos decir que el genoma del chimpancé y el del humano se diferencian solo en un 2%. Es decir, de esas 3.000 millones de letras, variando un 2%, o consigues un chimpancé o consigues un humano. ¿De acuerdo? Y entre dos humanos. Pues entre dos humanos la diferencia es solo del 0,1%. Y con solo ese 0,1% eres capaz de hacer cosas muy diferentes, humanos muy diferentes. Así que el primer reto que tenemos es saber interpretar ese 0,1% para saber predecir qué va a salir de ese plano. ¿De acuerdo? No es lo mismo, ahora sabemos leer muy rápido, pero no es lo mismo saber leer que saber interpretar. Por ejemplo, si alguien que no conozca el castellano muy bien lee Las nieves del tiempo que batearon sus sienes, lo que va a interpretar no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo en realidad. O quien dice está que echa chispas, pues no es lo que se ve en la foto. O lo tienen bajo la lupa, tampoco es lo que se ve en la foto, ¿no? El significado real es bastante diferente. Pues bueno, eso es la diferencia que hay entre conocer una mutación o conocer una variante en el genoma y saber realmente lo que está haciendo. Y eso es algo que todavía no hemos llegado. Tenemos muchas variantes, conocemos muchos, leemos muchos, tendremos 60 millones de genomas de humanos, pero aún nos queda mucho para saber interpretarlo. Otro reto fundamental, del que también hablaba el doctor Martorell, es la comunicación entre la clínica y la genética, entre el laboratorio y la clínica. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información y más fuentes de información y la información es más compleja. Con lo cual, de alguna manera, todos tenemos un papel que es simplificar esa información para que el que está enfrente y que no es tan especialista lo entienda. Los clínicos tienen que simplificar su información, la gente del laboratorio de hemostasia tiene que simplificar su información y nosotros, desde la genética, tenemos que tratar de simplificarlo. Un ejemplo de esto es los informes genéticos que hacemos a veces. Marco aquí en amarillo, esto es un informe típico que dice el gen FTLNM001463 corchete 33C/T Madrid, Filadelfia más 33U es el responsable de la patología. Esto yo os aseguro que quiere decir algo y yo lo entiendo, pero es difícil que un clínico que le llegue este mensaje acabe entendiéndolo. Si lo estudia mucho, sí. Y además, abajo pone, esta variación es muy probable la causante de la clínica de este paciente. Pero ¿esto qué quiere decir? Muy probablemente. ¿Eso no es la causante? Pues no lo sabemos. Tenemos que tratar de simplificar esto para trasladarlo al clínico y que realmente sea de utilidad. En otros casos, por supuesto, es más claro y es más útil, sobre todo en las patologías como la hemofilia que llevamos tiempo analizando. Así que ya, para ir finalizando, otro reto que se nos está planteando, que se nos va a plantear y cada vez más, es el análisis genético directo al consumidor. Esto, aunque parezca que es residual, si veis esta gráfica, que aquí a la derecha, no lo es ni mucho menos. Esta es una gráfica del año 2018 en la que habla de 12 millones de test directos al consumidor, es decir, sin pasar por un sanitario, que se han hecho en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, si entráis en Amazon y buscáis test genético, veréis que hay un montón de posibilidades que os permiten haceros vosotros mismos un test genético. Ahora que está tan de moda hacerse estudios en casa, pues en genética ya hace muchos años que se hacen y cada vez más. Y cuando se habla solo de Ancestry o de temas más o menos, o sea, no directamente relacionados con la salud, pues bueno, pero cada vez más hay análisis que lo que te hacen es justamente test genéticos relacionados con la salud. Este es de una empresa de aquí, justamente, y el que te dan estudios de cáncer hereditario, hematología, neurología, dermatología, luego te los interpretan, pero al final es algo que pasa o no pasa
directamente por el sanitario. Y finalmente, ya para acabar, y como conclusión general de los retos que tenemos tenemos muchísima información genómica, pero también tenemos muchísima información cada vez más de la historia clínica, de dispositivos, cada vez de dispositivos portátiles, de la imagen médica, del estilo de vida. Cada vez estamos acumulando más y el reto futuro es integración de todos esos datos y con herramientas de inteligencia artificial, de Big Data, que cada vez están más desarrolladas y quizá en otra sesión podamos explicar lo que estamos haciendo nosotros con eso. El reto es integrar todo esto de alguna manera para poder migrar hacia una medicina predictiva y personalizada real. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Doy paso a Eva. Muchas gracias, Fran. ¿Sabes lo que me pregunto cuando escucho todo esto? Es realmente toda esta información de la gente que lo está haciendo por su cuenta, sin un filtro sanitario y sin entrar toda esa información en bases de datos, la pena es todo eso que se está perdiendo. No es que no esté entrando en bases de datos, porque no he tenido tiempo de explicarlo todo. También hay las redes sociales genómicas, es decir, hay mucha gente que no solo se analiza, envía la muestra, le hacen un análisis genético, sino que luego tienes la posibilidad de meterlo, compartir tu genoma o tu análisis genético en unas bases como si fuera un Instagram, ¿de acuerdo? Y eso aún es más peligroso. O no lo sé. Pero es algo que requiere un análisis. Y además es muy difícil poner puertas al campo porque esto está abierto y no hay ninguna ley que lo pueda regular al 100%. Complejo. Bueno, que si no nos dejamos... Esto lo seguimos luego, porque creo que es interesante. Pasamos ahora a la última de las ponentes, a la doctora Nora Buta, y luego vamos a las preguntas. Adelante, Nora, aunque te veo muy oscura. ¿Me ves oscura, Jolín? Bueno, no sé si soy yo o... Yo te veo a vos oscura. Vale, pues ahora yo me... Ay. Vale. Empezamos por el final. Ahora enseguida llego al principio. Lo siento. Este es el spoiler. Vale. Me uno a las gracias que han dado anteriormente tanto Javier como Fran a la Fundación por haberme invitado para hacer esta charla y además también a los sponsors. Y además mi mensaje cuando veamos mi charla, yo quiero que el mensaje que quede es que todavía hay mucho trabajo por hacer en todo lo que corresponda a la monitorización de los nuevos tratamientos en hemofilia. Que uno a veces piensa que el laboratorio es algo que es un compartimento estanco, que no es dinámico, pero ni mucho menos. Y esa es un poco la idea que quiero transmitir en esta charla. En particular vamos a hablar de hemofilia, entonces uno puede pensar por qué a esta altura del partido es importante hacer una dosificación correcta del factor. Primero para hacer un buen diagnóstico, luego para monitorizar el tratamiento sustitutivo y también para conocer la potencia real de un concentrado, aunque esta parte le corresponde más al laboratorio que lo fabrique que al médico y al paciente, pero ese es un dato sumamente importante a la hora de pautar un tratamiento. Sabemos, por eso no voy a hablar extensivamente de los métodos, por ejemplo, para dosificar el factor 8, que fundamentalmente se dividen en dos tipos de métodos. El de una etapa, que es el método coagulativo, y el método cromogénico de 2 etapas. Si ustedes se fijan en el método coagulativo de una etapa, el objetivo es, basado en una técnica de APTT, ver la capacidad del factor 8 contenido en la muestra de un paciente de acortar el tiempo de formación de coágulo de un plasma carente de factor 8 tras la activación de la fase de contacto.
Si ustedes se dan cuenta, en esta reacción, que es sumamente sencilla o parece muy sencilla, podemos tener variaciones en los reactivos que vamos a utilizar para realizar esta reacción de todo tipo, desde la fuente de fase de contacto que vamos a utilizar, el plasma carente de factor 8 que podemos utilizar, y todo esto va a inducir a cambios o a obtener resultados que no son exactamente iguales de un método con respecto a otro. Con el método cromogénico de 2 etapas, en este caso hay una primera etapa en donde se produce el factor desactivado y posteriormente sobre un sustrato que al escindirse por la acción de la trombina va a generar paranitroanilina, voy a ver el desarrollo de un color. En este caso, los reactivos, hay menos variabilidad en la fuente de reactivos, pero en cualquier caso no hay una única marca comercial que nos lo puede brindar. Entonces, ¿cuál sería la situación ideal en el caso de la monitorización del nivel de factores? Primero, que utilizásemos el método que utilizásemos, todos determinen de manera exacta los niveles reales de factor. Pero la situación real con la que nos encontramos es que va a existir diferencias de acuerdo con el método utilizado, con los activadores, con el plasma deficiente, si tiene factor de von Willebrand o no lo tiene, el equipo autoanalizador. Todo esto sin incluir los cambios por la manipulación de las muestras. Entonces, ya con los factores habituales, comunes, los primeros con los que contamos, ya habíamos encontrado discrepancias entre los métodos cromogénicos y los de una etapa. ¿Vale? Sobre todo dependiendo de la dilución de la muestra que utilicemos para hacer la determinación. Luego hemos visto también que cuando nosotros queremos evaluar el nivel de factor 8, pero de un factor 8 que tiene el dominio B lesionado, existen más discrepancias entre los dos métodos. El método cromogénico por lo general suele dar valores más altos que los de una etapa, pero no más del 20%, con lo cual uno asume que el que utilice para estos factores está teniendo una idea más o menos cabal del nivel de factor que tiene el paciente. Ahora bien, ¿se pueden utilizar indistintamente ambos métodos? Por regla general sí los podemos utilizar, pero existen ciertas situaciones particulares en donde es recomendable utilizar los dos métodos. En particular, según las últimas recomendaciones publicadas hace unos pocos meses de la World Federation, indican que en el caso de para hacer el diagnóstico de la hemofilia, sería muy importante poder utilizar ambos métodos. Y esto es particularmente importante en el caso de los pacientes con hemofilia moderada, porque si nosotros sabemos que un método me va a estar sobreestimando el valor del factor y el otro no, si yo justamente elijo el método que me va a sobreestimar, a lo mejor yo obtengo un valor que se acerca mucho a un valor normal, pero sin embargo, utilizando el otro método, y sobre todo, siempre hay que tener presente la clínica del paciente, me está dando un mensaje diferente, que este paciente, por ejemplo, tiene una hemofilia moderada. Además, existen mutaciones particulares que dan como consecuencia hemofilias leves o moderadas, que dependiendo del sitio en que se produzca la mutación, me va a dar valores más altos en el método coagulativo que en el cromogénico o al revés. Con lo cual siempre es de utilidad intentar utilizar ambos métodos. Y es la recomendación hecha últimamente. Esto que ya era más o menos complicado, se termina de complicar con las nuevas formas para tratar la hemofilia. Por un lado tenemos los nuevos factores con vida media extendida, tenemos los factores generados a través de los transgenes de terapia génica y luego otras alternativas de tratamiento que no tienen como foco el reemplazo del factor, sino que tienen como diana otros tipos de mecanismos que como resultado finalmente también llevan a una mejora en el proceso de coagulación de los pacientes con hemofilia.
Los fármacos, los factores con vida media extendida, son fármacos que han tenido estructuralmente modificaciones, han sufrido modificaciones que van desde la adición de pegilación, que puede tener diferentes tamaños e incluso puede hacerse de una manera dirigida a un sitio, o puede ser pegilado directamente en diferentes sitios. Pueden estar los factores unidos a la FC de las inmunoglobulinas, pueden estar fusionados a la albúmina y también pueden ser de una única cadena de factor. Todas estas modificaciones se hicieron con la idea de permitir que la vida media de estos factores se prolongara en el organismo de los pacientes. Y ha sido muy útil, pero luego a la hora de tener que determinar en el laboratorio cuáles son los valores de estos, nos encontramos, por ejemplo, con esta tabla, que el único objetivo que tiene es mostrarles que en este caso estamos viendo los factores que tienen las diferentes modificaciones en las columnas, y en la columna de la izquierda los diferentes reactivos que podemos utilizar nosotros para hacer el método coagulativo de una etapa para determinar el valor del factor 8. Pueden ver que como estimulante, como trigger, tenemos reactivos de sílica, ácido elágico, caolín, polifenoles. Entonces, si ustedes miran, dependiendo de cada factor, del factor que estamos mirando, hay algunos que funcionan fenomenal o que pueden ser determinados estupendamente con prácticamente todos los reactivos para hacer el APTT, mientras que otros son totalmente, van a darnos valores más bajos, o va a depender un poco del reactivo que yo elija. Incluso utilizando un mismo trigger, un mismo elemento que me aporte, por ejemplo, la fase de contacto y las cargas negativas. Por ejemplo, en el caso del ácido elágico, yo voy a tener algunos que me van a funcionar muy bien para el N8GP, pero alguno me va a dar un valor disminuido. Esto está muy bien reflejado en un trabajo de revisión de hace pocos meses de Flora Peibandi y colaboradores, en donde realmente nos muestra que esto es una variación que está totalmente asumida por muchos laboratorios del mundo, ¿vale? Esto es en el caso del método cromogénico. Para los factores 8, método cromogénico, si nosotros lo miramos, también hay algunos que funcionan prácticamente bien con cualquier reactivo, pero hay otros que no lo hacen tan bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el caso del factor 9? Pues en el caso del factor 9 todavía incluso esto es más peligroso a la hora de decidir qué tipo de reactivo utilizo para hacer la dosificación del factor. Aquí vemos dos factores diferentes, y si vemos en el de la derecha, cuando yo hago una estimulación por sílica, obtengo valores que pueden ser muy diferentes, que van desde un 6 hasta un 80%. ¿Vale? Con lo cual, esto me está demostrando que realmente no es una cosa sencilla determinar o elegir el tipo de factor que yo voy, el tipo de método que voy a utilizar para determinar el factor que le estoy dando al paciente. Cuando tenemos luego terapia génica, por ejemplo, y terapia génica para factor 8, y queremos medir el factor 8 producido por el transgen que estoy metiendo, por ejemplo, en el adenovirus asociado, se ha demostrado sistemáticamente que el método coagulativo me da un valor 1,65 veces mayor que el método cromogénico. Esta es un New England en donde se evalúa el efecto, justamente la evolución a través de los años, a través del tiempo, perdón, de la terapia génica del factor 8 para uno de los que hay o que pretenden estar en el mercado. Y si ustedes se fijan, las columnas amarillas representan los valores obtenidos con el método coagulativo y el color azul con el método cromogénico. Esto no se sabía hasta hace un mes cuál podía ser la causa de esta diferencia entre los dos métodos, y hace un mes más o menos en Blood se publicó que el transgen que provoca el factor 8
que se da por terapia génica tiene al principio, muy al principio de la reacción, un aumento en la producción de factor 10 activado. Y este aumento de factor 10 activado mínimo, porque está en una escala de picomolar, puede ser detectado por el método coagulativo, pero no por el cromogénico, porque en el método cromogénico la muestra está más diluida y además el punto final se evalúa a los 5 minutos y no al minuto. Por lo tanto, aquí vemos el desfasaje que hay entre el factor 8 que se produce, o mejor dicho, entre el factor 10 que produce el factor 8 nativo y el que produce el transgen. Y si ustedes ven, hay una pequeña disociación. Y eso fue suficiente para que el método de un coagulativo de una etapa me dé valores más altos cuando los determino en un paciente sometido a terapia génica. En el caso de factor 9, por ejemplo, el factor 9 de Padua, que ustedes saben que es una estructura que tiene actividad per se, digamos, gain on function, el doctor Steven Kitchen en el último congreso de ISTH tuvo una charla hablando específicamente de la determinación del factor 9 en pacientes que tenían el transgen del factor 9 Padua. Y en este caso él demostró que en todos los casos el método coagulativo da valores más altos que el cromogénico, que entre los coagulativos hay una diferencia que puede llegar a ser entre el 30 y 40%. Está muy bien graficado en esta diapositiva. Con lo cual, esto lo que nos está diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el método para determinarlo. Y esto pone en relieve lo que han dicho todos mis anteriores compañeros de charla, que es en la estricta y en la directa charla y conexión que tiene que haber entre el clínico y el laboratorio, como para poder capear las diferentes situaciones, porque es muy importante seguir la clínica del paciente. O sea, si yo veo un paciente que está con un sangrado y demás, yo tengo que fiarme de sus manifestaciones clínicas, con lo cual yo creo que la conversación tiene que ser muy fluida entre laboratorio y médicos. Como conclusión de esta etapa, lo que quiero comentar es que para realizar el diagnóstico de los pacientes con hemofilia se recomienda utilizar ambos métodos para poder determinar los valores de factor 8 en plasma. Según sean las características de los factores, deberíamos de poder seleccionar cuál es el método más adecuado para poder ver el valor real del factor en el plasma del paciente. Luego hablamos de las otras alternativas como el emicizumab, el anti-TFPI y el fitusiran. Cada uno tiene dianas diferentes. Por un lado, el fitusiran es un RNA de interferencia que para la antitrombina, sabemos que el emicizumab es un anticuerpo biespecífico que suple las condiciones o suple la función del factor 8 y en este caso tenemos que tener muy presente siempre que hacemos las determinaciones que el emicizumab está activo, el factor 8 necesita activarse pero el emicizumab está activo y luego tenemos por ejemplo los anti-TFPI que actúan en la vía del inhibidor del factor tisular. ¿Cómo evaluamos estos fármacos en el laboratorio? Por lo general todos van a tener el mismo tipo de evaluación. Por un lado vamos a tener los valores de intentar evaluar el valor real del fármaco en plasma del paciente, aunque eso no siempre nos va a dar la correlación clínica o del efecto que va a tener este reactivo. Luego, en el caso particular del emicizumab, podría llegar a utilizarse una modificación para la medición del factor 8 por método cromogénico, porque el emicizumab tiene la capacidad de influenciar, o sea, de interferir en todas las determinaciones de factor 8 que se hagan en el laboratorio, excepto que los reactivos sean de origen bovino. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos, supongamos tener un paciente con emicizumab, un paciente con hemofilia en profilaxis con emicizumab, que tiene un sangrado, es un paciente sin inhibidor, al cual yo le voy a dar
de rescate factor 8. En este caso, yo podría evaluar los niveles de factor 8 si yo, en vez de hacer un test para medir el nivel de factor 8, en vez de utilizar unos reactivos de origen humano, utilizo reactivos de origen bovino. ¿De acuerdo? Otra manera de poder evaluarlo es a través de los test globales de los que ya habló Javier anteriormente. Los test globales son el test de generación de trombina y las técnicas viscoelásticas para provocar o para ver la cinética de formación del coágulo. Las más populares son las del ROTEM y del TEG. En esta diapositiva muestro cómo realmente el APTT normal y corriente con reactivos humanos tiene interferencia con emicizumab. En este caso no hay por ningún lado factor 8 y sin embargo, si ustedes ven, va a haber un APTT, una diferencia, según vaya incrementando la concentración de emicizumab. En cambio, el tiempo de trombina no tiene ningún tipo de interferencia por el emicizumab. De hecho, la ficha técnica del emicizumab trae un cuadro donde dice el emicizumab interfiere con todas estas reacciones del laboratorio, ¿no? Como para tenerlo claro. De hecho, una casa comercial desarrolló un APTT modificado utilizando diluciones de plasma y utilizando unos calibradores específicos, que es un test que se llama R2 Diagnostics, que es el que existe en este momento en el mercado, que es una modificación del APTT para evaluar los niveles funcionales de emicizumab en plasma de pacientes. Ahora, esto estaría bien, pero en el caso en que nosotros tengamos que utilizar terapias combinadas de emicizumab más otros elementos, ahí la cosa se complica porque no podemos utilizar una técnica de punto final, porque es muy difícil de interpretar. Entonces ahí aparecen las técnicas globales de la coagulación, en particular el ROTEM y el TEG. No voy a extenderme demasiado, solamente decirles que es prácticamente lo mismo, que lo que me dice es cómo se me va a formar el coágulo, cuánto tiempo va a tardar en iniciarse su formación, cuál va a ser la velocidad a la cual va a ir incrementando su amplitud y luego, llegado un momento, un máximo de amplitud y luego una fibrinólisis. Entonces son métodos dinámicos muy útiles y aunque cada uno tiene un nombre diferente para las variables, prácticamente las variables miden lo mismo, o sea, los parámetros que se evalúan por estas técnicas globales miden lo mismo, ¿no? Entonces cada parte está influenciada por una parte, o sea, participa más algunos de los elementos de la coagulación. Por ejemplo, todos los factores de la coagulación, el factor tisular, etcétera, en el CTE y en el CFT. Las plaquetas y el fibrinógeno ya en la parte de la formación del coágulo. Y ya hacia el final, hacia la cola de este Zeppelin, porque tiene una forma de Zeppelin, las enzimas fibrinolíticas, los inhibidores de fibrinólisis y el factor 13, que es un estabilizante del coágulo, ¿vale? Entonces, problemas cuando quisimos utilizar, estos son unos datos nuestros del laboratorio, intentando evaluar el efecto de los agentes bypass aplicados in vitro en un paciente, en plasma de un paciente en profilaxis con emicizumab. En la literatura, antes de decir nuestros resultados, en la literatura mucha gente los ha utilizado ROTEM, ha utilizado TEG, con más o menos suerte, pero bueno, les ha dado la utilidad porque estaban buscando algo en particular y les ha sido útil para eso. En nuestro caso, nosotros lo que hemos visto que un problema bastante grande cuando nosotros queremos evaluar el efecto de los agentes bypass junto con el emicizumab es que la fase de contacto es muy fuerte, el efecto de la activación por fase de contacto es muy fuerte y lo que hace es inhibir todo tipo o bloquear todo tipo de diferencia con los agentes bypass que yo le estoy poniendo haciendo el spiking in vitro de los plasmas. Por ejemplo, en verde, clarito, ustedes van a ver el rango de normalidad del CT, que es como si fuese el tiempo de formación
de coágulo, ¿no? Entonces, el valle con el emicizumab son los primeros puntos y luego hemos agregado diferentes concentraciones de factor 7 activado o de FEIBA y si ustedes ven, no hay diferencias, se sale del rango lo de FEIBA, hay mucha variabilidad, pero sin embargo yo no soy capaz de discriminar si alguno tiene algún efecto más protrombótico que otro. Aparentemente con el emicizumab solo iba que chuta, o sea que chutaba el paciente. Sin embargo, cuando yo bloqueo la fase de contacto con el CTI, ahí yo ya empiezo a ver diferencias entre los distintos agentes bypass, ¿no? Ustedes, cuanto más bajito es el CT, más protrombótico es el efecto porque implica que se forma antes el coágulo. Con lo cual, esto está hecho con reactivos del ROTEM. Ustedes saben que el ROTEM tiene diferentes reactivos. Entonces, esto está hecho con factor tisular diluido. El grupo de Israel utiliza, por ejemplo, el NATEM, que le resulta mucho más útil para ver las diferencias que utilizar, por ejemplo, un XTEM, que es una estimulación muy fuerte. Con lo cual, esto con lo que quiero decir es que hay mucho por andar todavía para poder decidir cuál es la condición ideal con el ROTEM para determinar el efecto, por ejemplo, de los agentes bypass junto con el emicizumab. Entre otras cosas, porque el CTI es útil no comprarlo y ponerlo fuera, sino extraer la sangre con tubos con CTI. Y cada tubo con CTI cuesta 38 euros y hay que guardarlos en nevera a 4 grados. Y tienen una duración de como máximo 3-4 meses. Con lo cual es realmente incómodo tener que utilizar el CTI para poder hacer una evaluación de un paciente. En el caso del test de generación de trombina, este es el trazado que se ve habitualmente, que es el pico de generación, la cinética de la generación de trombina. Este es analizado, el tiempo de latencia, el pico, que es el máximo que se consigue, tiempo al pico, y el ETP, que se conoce como potencial endógeno de trombina, que es la cantidad total de trombina que se genera. En este caso, nosotros también hemos hecho, en este caso el CAT es todavía un poco más útil que el ROTEM, y hemos visto en el caso de la izquierda factor 7 activado y en el de la derecha FEIBA, hemos visto realmente una concentración respuesta respecto del pico de generación de trombina. Pasamos a los anti-TFPI. En particular voy a hablar del concizumab porque es uno de los que actualmente están realizándose los ensayos clínicos y como yo les comentaba antes, una de las cosas primeras que se hace es ver los niveles libres que hay de TFPI, que es la diana del concizumab, y los niveles del anti-TFPI. Entonces, este trabajo muestra una hermosa correlación, sobre todo hasta cierto nivel de 1000 nanogramos por mililitro, del nivel de TFPI libre y del anti-TFPI. Nosotros hicimos en el laboratorio algunos experimentos exploratorios con ROTEM y con CAT, y entonces nosotros aquí mostramos, por ejemplo, en el caso de la izquierda un ROTEM, en este caso no hace falta utilizar CTI, y si ustedes se fijan, el paciente estaba desde 4 meses antes con Novoseven, tratamiento, luego 24 horas antes, son 2 pacientes, 24 horas antes de comenzar con el concizumab, el CT estaba muy prolongado, sobre todo en uno de los pacientes, y ya luego 1 semana y 1 mes después del tratamiento con concizumab, si bien los niveles no se asimilaban a los de un control sano, pero por lo menos sí disminuía el CT. Y lo mismo pasaba con el pico de generación de trombina, que se recuperaba tras el tratamiento con concizumab. Lo que nos da idea de que esto puede ser útil, cualquiera de los 2 métodos, para evaluar el efecto de concizumab. Y en el caso del fitusiran, nosotros no tenemos en particular experiencia en el laboratorio. Estos son trabajos en los que se ha descrito el fitusiran y sus efectos. En particular, en la figura de arriba vemos el nivel de fitusiran en función del tiempo y abajo vemos la actividad relativa de antitrombina en función del tiempo, que es
lo que yo les comentaba en un comienzo. Y en este vemos la correlación entre el pico de generación de trombina y el nivel de antitrombina, que como vemos que cuanto menos antitrombina tenemos, mejor es el pico de generación de trombina. Pacientes con hemofilia A y B según la intensidad del azul. Y con esto termino dejando el mensaje simplemente de que según las características de los factores que se utilizan, repito lo que dije antes, se debería de poder elegir el método y los reactivos adecuados para para determinar sus niveles en plasma. Hay que adaptar las técnicas del laboratorio para monitorizar estos concentrados. Es fundamental para poder garantizar la seguridad del paciente. Y que los test globales de la coagulación yo creo que tienen mucho futuro, pero todavía hace falta estandarizar las técnicas y para eso los grupos colaborativos son de suma utilidad para poder dar una respuesta de la manera más sencilla posible, porque nosotros no nos olvidemos que alguna gente que tenemos pacientes con hemofilia son tratados en centros de diferente complejidad y nosotros tenemos que poder darle una respuesta a un paciente que está siendo tratado en un hospital comarcal con la misma calidad, si se puede, que en un centro que sea de referencia. Con lo cual tenemos que buscar lo más sencillo y lo más inclusivo para poder detectar estos nuevos factores y es un verdadero desafío lo que tenemos por delante. Nada más, muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias porque es un tema muy complejo y has dado todas las caras visibles, ¿no? Tanto la monitorización de los nuevos fármacos como la combinación que se va a necesitar en situaciones de hemorragia. Yo invitaría a todos los ponentes a que enciendan sus cámaras para que se puedan ver a nivel central. Nos hemos pasado de tiempo, pero, hombre, es una oportunidad única teneros a los tres aquí y por lo menos alguna pregunta corta y concisa. Yo la primera se la haría a Nora. Querría saber el papel, porque de eso no hemos hablado, hay dos cosas que no se han tocado. ¿Qué papel crees que juegan los test de hemostasia global en realmente definir el efecto de los distintos fármacos de vida media extendida, llamamos 8 y 9, en los pacientes? Lo digo porque aquí el gran problema, sobre todo, es dosificar, no es el diagnóstico, los pacientes ya están diagnosticados, es la cantidad de tratamiento que le estás poniendo cuando no hay un inhibidor de por medio. Es decir, ya no estamos hablando de agentes bypass. Entonces, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia en el uso de test globales en factores de vida media extendida, de 8 y de 9? Sí, para ajustar realmente las profilaxis o los sangrados. En el caso de los factores de vida media extendida, el asunto es que es muy importante hacer una farmacocinética. La farmacocinética acompañada por una farmacodinámica y utilizando la palabra farmacodinámica para englobar el efecto que tienen esos niveles que uno encuentra en la farmacocinética en los test globales. De manera tal, porque el problema no es el problema, sino lo que tienen los test de vida media prolongada es justamente eso respecto de los otros, ¿no? Que tienen una vida media más larga. Con lo cual, lo que necesitamos es saber cuál es la metabolización, cuál es la duración de ese efecto. Entonces, aprovechando que ahora hay un montón de plataformas y hay un montón, todo el mundo, yo creo que el concepto de realizar la farmacocinética de los diferentes factores, sería muy bueno poder acompañarlo de la farmacodinámica, de manera tal de poder tener para cada paciente de manera individualizada el efecto de esa concentración plasmática en el individuo, qué efecto está realizando, de manera tal que después, una vez teniendo eso y viendo si se repite, o sea, ver si se repite cuando no hay ninguna causa que sea un estrés o un shock para el paciente, yo creo que eso sería una información muy útil. Yo, en el caso de los de vida media prolongada, no veo el problema que veo con los factores que no, con las otras terapias que no tienen, que no son factores. Aquí yo creo que habría que adecuar simplemente las realizaciones de los test para saber cuál es la evolución
del efecto del tratamiento en los pacientes. Yo creo que sería muy útil y sería muy bonito que todos los laboratorios que pudieran, que estuviesen centralizados, que están haciendo muchos test de farmacocinética, pudiesen completarlos con test de farmacodinámica. Sí, yo que soy de la misma opinión que tú. Muchas gracias, Nora. Luego, para el doctor Javier Martorell, ahora mismo, Javier, con todo, yo siempre, y sobre todo en los últimos años, tengo la sensación de que la industria farmacéutica ha ido muy deprisa en cuanto a los tratamientos, pero el laboratorio siempre se ha quedado atrás y de alguna manera no sé si ha habido la suficiente interés en que el laboratorio fuera a la misma par que las moléculas que estaban saliendo y que iban a ser necesarios. Entonces, dicho esto, y con todo el panorama que tenemos, yo de tu presentación me gustaría saber si tú tuvieras que hacer o definir cuáles son las pruebas básicas, por ejemplo, a la hora de hacer un estudio de enfermedad de Willebrand hoy en día, ¿cuál es el esquema de técnicas que utilizarías y cuáles son las que tú recomendarías, sobre todo desde el punto de vista funcional? Yo creo que básicamente si tuvieras que decantarte por una sola prueba funcional, posiblemente fuera la de actividad. Es verdad que el estándar que recomienda la ISTH es el cofactor de ristocetina, pero cofactor de ristocetina tiene un límite de determinación de sensibilidad relativamente elevado. Te puedes sobreestimar o te dice rápidamente que el paciente está por debajo de un determinado nivel de corte, pero no te lo cuantifica. Y quizás el hecho de que se haga con una cierta concentración estándar de glicocalicina y una cierta concentración estándar de ristocetina, a futuro, quizá el cofactor de ristocetina por quimioluminiscencia puede ser el estándar. Pero a día de hoy, con lo que podemos adaptar en los coagulómetros, y creo que los ELISA no son técnicas que de verdad sean eficaces, salvo que tú estés en un centro muy grande, que actúes de referencia y montes muchas muestras. El tener que demorar las determinaciones de muestras es muy complicado. Pero un estudio funcional que tú puedas montar en el día a día, a día de hoy, yo diría que quizás el de actividad funcional es el que me ofrece más garantía, comparándolo con un cofactor de ristocetina convencional por un coagulómetro. No sé si es eso lo que tú querías. También ayudando. Que no sé sí, si es lo que esa la pregunta que tú a la hora hacías. de la verdad. Sí, Javier, es eso, es ver a la hora de la verdad, cara a futuro, cara a alguien que esté organizando un laboratorio y tenga ese margen de maniobra, cuál es la prueba funcional para el diagnóstico de la enfermedad de Willebrand que quizá por la que haya que apostar cara al futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y para Fran, un poco en la pregunta que nos habíamos quedado, a mí es que esto del Instagramer de los genes me ha dejado perpleja. No sé, ¿cómo crees que esto se podrá o cómo crees que eso se va a intentar articular? Porque realmente, incluso, pues no sé, a nivel legal es que lo veo algo absolutamente complejo. ¿Cómo crees tú que en un país como el nuestro podría empezarse a trabajar para que toda esta información confluyera de alguna manera y no se pierda y sea una oportunidad de conocimiento? Pues seguramente olvidándonos de países, porque no hay fronteras. Los datos se quieren regular dónde están, cómo se suben. De hecho, hay una ley bastante polémica que dice que los datos no pueden estar los datos genéticos y clínicos y tal, no pueden salir de Europa, pero eso es bastante difícil porque con la nube los datos es difícil controlarlos y aunque se quieran hacer leyes que regulen todo eso va a ser muy difícil. Pero eso es una. ¿Cómo regulamos la privacidad de los datos? Que es un tema que tiene mucha tela. Y otra es, si tú voluntariamente te haces un test genético que puede implicar, pues ahora son unos cuantos genes, pero en el futuro a lo mejor es todo tu genoma. Bueno, de hecho ya se puede hacer. Y lo quieres compartir libremente, es lo mismo que compartir las fotos de tus hijos en Instagram. Bueno, no es lo mismo, pero eres libre de hacerlo, ¿de acuerdo? No digo que esto todo sea negativo, porque justamente al compartir esa información
porque la gente no comparte únicamente la información genética, comparte la información genética con información propia de su salud y de sus características físicas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues toda esa información, hay empresas como la más típica, la 23andMe, que es una de las más grandes y de las primeras que empezaron. Ellos incluso te hacen muchos de estos tests gratis. ¿Por qué? Porque a cambio de hacerte el test gratis, tú les cedes toda tu información. De forma que ellos tienen unas bases de datos que pueden cruzar y sacar información muy útil a nivel clínico, a nivel de comportamiento, por ejemplo, a nivel social y relacionarlo con la genética. Por eso esta empresa en concreto, desde que se fundó, que de hecho la fundó una novia de uno de los fundadores de Google, siempre ha tenido pérdidas hasta el año pasado, que vendió todos sus datos a un consorcio de la industria farmacéutica. Los datos son, igual que estamos viendo con los datos que cedemos en Internet, los datos son el valor. Y eso va a ser muy difícil que lo cambiemos. Siento ser tan pesimista, pero, no, pero... pero creo que va a ser muy difícil que lo paremos eso. Lo importante es que la gente sea consciente de que cuando tiene un problema médico tiene que pasar por un médico que le explique lo que está pasando. Puede conseguir la información donde sea, yo creo. Pero que no la interprete. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? La gente llega a la consulta con muchísima información que en parte es cierta, en parte es falsa, en parte es una interpretación propia y eso dificulta. Y estamos hablando solo de datos clínicos o datos de laboratorio. Cuando ya añades la genética, que el campo es más movedizo todavía, pues es más complejo. Por eso te decía que era un reto, es un reto muy importante. No, y que yo creo que los países, de acuerdo, tienes toda la razón, esto debería legislarse mucho más para arriba, pero sí, por ejemplo, en nuestro país pues empezará a tomar iniciativas, porque fíjate toda la información que tienen ya otros países europeos, los asiáticos, los americanos, y yo creo que eso puede dar juego a muchísima colaboración y a muchísima información y avance. Pero bueno, ya se verá. Yo me despido de todos vosotros, doy las gracias a los tres porque han sido magníficas, yo he aprendido muchísimo esta tarde, espero que haya sido muy útil para todas las personas que nos han estado escuchando y de nuevo reiterar las gracias tanto a la Fundación como a los patrocinadores y nos vemos pronto. Un abrazo a todos y buena tarde. Venga. Gracias. Nos vemos.